Aquella mañana fría y húmeda, doña Mercedes se despertó más temprano de lo habitual, no por el despertador, no usaba uno desde hacía años, sino porque el viento de la madrugada había sacudido las tejas del galpón como una advertencia. Había algo en el aire que no era solo humedad, era inquietud. La tormenta de la noche anterior había dejado rastros por todas partes, ramas rotas, el suelo empapado de agua, el olor fuerte de tierra revuelta. Se puso su chal con la prisa de quien ya conocía los estragos que la naturaleza podía hacer y salió por la puerta con las botas aún húmedas del día anterior. La neblina era espesa, como si el cielo aún estuviera pensando si debía o no amanecer. El silencio de la montaña solo era interrumpido por las gotas que aún resbalaban de las hojas anchas de los cafetos. Caminaba despacio, pero con mirada atenta, como quien ya había visto plantaciones enteras perderse en una sola noche. Era una mujer dura, doña Mercedes, el tipo de persona que aprendió a tragar el dolor y seguir adelante. Viuda desde hacía más de una década, madre de 2 hijos que eligieron la ciudad grande y la distancia, vivía sola en aquella finca que parecía detenida en el tiempo. No se quejaba de la soledad, había hecho las paces con ella. Cuidaba los cafetos con una devoción casi religiosa. Era lo que la mantenía en pie. En el pueblo todos la respetaban, pero pocos realmente la conocían. Su presencia imponía silencio. Las manos callosas, los gestos firmes, las palabras secas. Pero por dentro había un cansancio antiguo, una nostalgia que nunca decía en voz alta. Y fue exactamente por eso que aquella mañana se convertiría en el punto de inflexión de todo, porque allí, entre los arbustos empapados y las ramas de café dobladas por la lluvia, encontró lo que menos esperaba, una manta azulada, envuelta en plástico, protegiendo un llanto bajito y desesperado. Era un bebé, un recién nacido, frágil y tembloroso, con una nota arrugada sujeta a la manta. «Cuídalo». «No, tengo a dónde ir». Por unos segundos doña Mercedes se quedó quieta, sin saber qué hacer. No era miedo, ni desesperación, era una especie de shock silencioso, el tipo que se siente cuando el mundo te saca del guión que seguiste durante años. Miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien escondido vigilando. Nada, solo la neblina. El bebé lloraba suavemente, como si ya supiera que no tenía mucho espacio en el mundo. Se agachó con dificultad, las rodillas doloridas como siempre, y extendió las manos temblorosas para tomar aquel pequeño bulto. Sintió el calor frágil de aquel cuerpecito contra su pecho. Era tan liviano, y al mismo tiempo pesaba como si cargara una vida entera en la espalda. Mercedes no era mujer de lágrimas fáciles, pero algo en ese momento se le escapó del control. Contuvo el llanto, pero sus ojos se humedecieron mientras ajustaba mejor la manta y volvía despacio a casa, aún sin saber qué haría a partir de entonces. Al principio, la única certeza que tenía era que necesitaba mantener al bebé caliente. Entró en casa, encendió la estufa de leña, calentó agua y tomó una toalla vieja que usaba para secar frijoles. El instinto habló más fuerte que cualquier protocolo, pero cuando el calor volvió al rostro del niño, el razonamiento llegó. Aquello no era normal. Un bebé abandonado, allí, en medio del monte, en su plantación. Pensó en llamar a la policía, avisar a las autoridades, hacerlo correcto, pero entonces miró a sus ojos, 2 ojos aún medio cerrados, pero con una expresión conocida: soledad, miedo, y algo en ella se quebró. No era solo lástima, era identificación. Ella también había sido dejada atrás, de otras formas, por la vida, por la familia, por los hijos que apenas llamaban. En ese instante, entendió que quizás ese niño había sido arrojado al mundo para encontrarse precisamente con ella. Y eso no era algo que se devolvía, era algo que se acogía. En el pueblo, la noticia se esparció rápido. Algunos lo encontraron absurdo, otros valiente, pero casi todos comentaron: una mujer vieja con un bebé en brazos va a terminar enferma, se va a encariñar y luego se lo quitarán. Está queriendo llamar la atención de sus hijos, seguro. Doña Mercedes no les hizo caso. No lo hacía por estatus, por nostalgia o por carencia.
Lo hacía porque sabía que era lo correcto. Buscó ayuda donde sabía que encontraría sensatez. Lupita, la enfermera del puesto de salud, que era 20 años más joven, pero con un corazón que ya había acogido a medio pueblo. Lupita no preguntó demasiado. Cuando vio al bebé y la expresión de la mujer, lo entendió todo. «Vamos a cuidarlo juntas», dijo, y eso hicieron. A partir de ese día, Mercedes aprendió sobre biberones, pañales, horarios de sueño y fiebres repentinas. Dormía poco, comía apurada y aún cuidaba la plantación, pero algo dentro de ella se reavivó. Le dio al niño el nombre de Mateo, no porque sonara bonito, sino porque significaba regalo de Dios. Y en el fondo, eso era lo que él había sido, un regalo inesperado, entregado entre las ramas de un cafeto. Cada semana Mercedes se transformaba un poco. El rostro duro comenzó a suavizarse, las palabras se volvieron más dulces y hasta la sonrisa, antes escondida, empezó a aparecer sin que ella se diera cuenta. Mateo crecía fuerte, con ojos vivos y una manera curiosa de mirar el mundo. Era como si lo viera todo por primera vez, y hacía que doña Mercedes también lo viera. Por primera vez en años, no sentía pasar el tiempo como un peso. Ahora los días tenían propósito. Había risas dentro de casa, había juguetes improvisados esparcidos entre los muebles viejos. Había vida. Mateo creció corriendo entre los cafetos, con los pies descalzos y el alma ligera. No necesitaba mucho para ser feliz. Una ramita se convertía en espada, un puñado de barro en pastel de cumpleaños. Cada paso que daba parecía sanar una herida antigua en doña Mercedes, y ella lo notaba. Lo notaba cuando reía sin darse cuenta, cuando dormitaba sin el peso de la soledad, cuando lo extrañaba incluso estando cerca. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. A veces, de noche, se sorprendía mirándolo dormir, escuchando su respiración suave y sintiendo una gratitud que no sabía nombrar. Él era su pequeño milagro, aunque hubiera llegado de una forma tan inesperada. Y por más que la vida siguiera siendo dura, porque nunca dejó de serlo, ahora tenía una razón para seguir luchando, y eso marcaba toda la diferencia. Claro que no todo fue sencillo. Hubo fiebres altas que la dejaron en pánico, noches en vela con llanto que parecía no tener fin, y días en que el trabajo en el campo se acumulaba porque el niño necesitaba atención. Pero Mercedes no se quejaba. Aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, algo que antes jamás habría hecho. Aprendió a aceptar el apoyo de Lupita, de vecinos que antes solo la saludaban de lejos y ahora venían a preguntar si estaba todo bien. El niño tendió puentes que ella creía quemados. Incluso sus hijos, que rara vez llamaban, comenzaron a aparecer más, curiosos y desconfiados. Uno de ellos llegó a preguntar, medio molesto, si se había vuelto loca por querer criar a un niño a su edad. Ella respondió con la calma de quien no necesitaba explicarse: «Me quedé viva, solo eso». Y él no tuvo que contestar, porque era verdad. Por primera vez en muchos años, doña Mercedes se sentía viva. El tiempo pasó y Mateo creció como maleza bien regada, fuerte, listo, lleno de energía. Tenía una inteligencia que llamaba la atención hasta de los más escépticos del pueblo. Aprendió a leer temprano, con la ayuda de Lupita y algunos libritos que ella prestaba del puesto de salud. Pero era en la práctica, en el día a día de la finca, donde más brillaba. Sabía distinguir el café maduro solo por el olor, ayudaba a empujar los cestos en la cosecha, daba de comer a las gallinas y aún tenía tiempo para correr tras los perros del pueblo, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Mercedes lo miraba y sentía un orgullo que le ardía en el pecho. No era un orgullo vanidoso, era un orgullo manso, del que se siente cuando la vida te da una segunda oportunidad y logras hacerla valer. Los vecinos, que antes murmuraban a sus espaldas, ahora le sonreían en el mercado. «Ese niño tiene luz», decían, y ella solo asentía, sin decir mucho, pero con el corazón lleno. Incluso en los tiempos difíciles, porque seguían llegando como siempre, Mercedes ya no se derrumbaba como antes. Cuando una plaga afectó parte de la plantación, fue Mateo quien sugirió usar una técnica que vio en un libro ilustrado:
plantar albahaca entre los cafetos. Usted dijo que la naturaleza sabe de cosas, ¿no? Lo dijo con tanta convicción que ella decidió intentarlo. Funcionó. No salvó todo, pero ayudó. Y más que eso, mostró que ese niño no había venido solo a ocupar espacio. Había venido a sumar, a renovar. En los años de sequía, cuando el río bajaba y la cosecha menguaba, Mateo se empeñaba en buscar agua con baldes, caminando una legua hasta el manantial. Volvía sudado, con los pies llenos de polvo, pero con una sonrisa amplia, como si ese esfuerzo fuera solo parte del juego de la vida. Y Mercedes, por más cansada que estuviera, no se sentía sola. Ya no. En el cumpleaños número 10 de Mateo, doña Mercedes preparó un pastel simple, de harina de maíz con cáscara de naranja, y encendió 2 velitas improvisadas con cerillos amarrados a palitos de bambú. Era lo que podía hacer, y el niño quedó radiante. No pidió regalos, solo quería que la mamá Merce, como empezó a llamarla, comiera el primer pedazo. Se rieron mucho ese día, bailaron una canción vieja en la radio y se tomaron una foto con el celular antiguo de Lupita, que apareció para cantar «Feliz cumpleaños». Fue uno de esos días buenos para guardar. Mercedes sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido, pero por primera vez eso no la entristecía, solo la hacía más agradecida. Ya no sabía si era ella quien cuidaba a Mateo o al revés. A veces era él quien le recordaba beber agua, descansar, sonreír. Era un intercambio, una simbiosis. Y esa noche, mientras él dormía abrazado a la almohada vieja, ella lo miró de nuevo y pensó que, si muriera al día siguiente, ya habría valido la pena haber vivido. Pero no imaginaba que el día siguiente traería más que rutina. Por la mañana, el silencio de la montaña fue roto por un ruido inusual. Motores, autos, neumáticos arrastrando polvo en el camino de tierra. Mercedes salió al porche y vio una escena que parecía de otro mundo. 3 autos negros, grandes, brillando como espejos bajo el sol. Nadie por allí tenía autos de ese tipo. Se quedó quieta, el corazón acelerado, sin saber si era miedo o solo confusión. De los vehículos bajaron hombres de traje, una mujer de expresión seria y otro joven con una carpeta en la mano, todos con ese aire de quien no pisa el barro. Mercedes sintió el instinto alerta, como si algo estuviera a punto de serle arrebatado. Mateo, que había salido a alimentar a las gallinas, volvió corriendo al ver el movimiento. Se aferró a su falda y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿nos van a llevar?». Ella no respondió, porque en ese momento tampoco lo sabía. Palabras demasiado bonitas para una mujer que solo quería saber si el niño que crió con sus propias manos le sería arrancado. Uno de los abogados abrió un portafolios y mostró documentos, fotos antiguas, certificados, exámenes. Explicó que Mateo era hijo de una joven de la capital, de familia rica e influyente, que había desaparecido años atrás tras ser víctima de una relación abusiva. Estaba embarazada y huyó para salvar su vida. Durante la huida, en su desesperación, dejó al bebé escondido en el campo, con la esperanza de que alguien bueno lo encontrara. Y alguien lo encontró. Mercedes escuchó todo con una mezcla de rabia, incredulidad y dolor. ¿Cómo que el niño tenía una historia antes de ella? ¿Cómo que ahora aparecían personas diciendo que pertenecía a otro mundo, como si fuera un objeto perdido? No, solo estaban tocando el origen del niño. Estaban hurgando en su alma. Mateo no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Se encogió tras la pierna de Mercedes, con los ojos muy abiertos. Cuando la mujer del grupo se presentó como abogada de la madre biológica y dijo que ella estaba viva, pero lejos, queriendo agradecer a quien salvó a su hijo, Mercedes sintió algo estremecerse dentro de ella. No era celos, era miedo, un miedo que no conocía, el de perder lo que había construido con amor, con cuidado, con renuncia. No tenía la sangre de Mateo, pero había sido todo para él durante 10 años, y él también había sido todo para ella. El representante de la familia habló de bienes, apoyo, futuro. Dijo que querían ayudar, que nadie los separaría, pero todo sonaba a promesa de político. Mercedes guardó silencio, pidió tiempo para pensar, y esa noche no durmió. Al día siguiente, cuando volvieron,
Ella estaba sentada con Mateo a su lado, de la mano. Pidió que hablaran con más respeto, menos pompa. Dijo que no quería dinero, ni ayuda, ni favores. Quería una sola cosa: oír a la madre biológica. Quería entender realmente quién era esa mujer que había dejado a su hijo allí y ahora quería reaparecer. Los abogados dudaron, pero accedieron a hacer una videollamada. Cuando la pantalla se encendió y Mercedes vio a esa mujer joven, con los ojos húmedos al otro lado, algo en ella se calmó. No era una villana, solo una mujer destrozada por el miedo, intentando reparar el pasado. La madre lloró, agradeció, pidió perdón, dijo que vio un reportaje local donde Mateo aparecía cosechando café y hablando de la mamá Merce, y supo en ese instante que era él. Él está bien, es feliz contigo, y quiero que siga así. Esas palabras resonaron en la cabeza de Mercedes. Después de eso, nada fue igual, pero no en el mal sentido. Los abogados, siguiendo el deseo de la madre biológica, no se llevaron a Mateo. Al contrario, ofrecieron apoyo, reformas en la casa, mejoras en la plantación, acceso a salud, educación de calidad para el niño. Mercedes se resistió al principio. Era difícil aceptar ayuda de quienes ni conocía, de gente que apareció después de tanto tiempo, pero luego cedió, no por ella, sino por Mateo. Él merecía lo mejor. Solo impuso una condición: aquí él sigue siendo mi hijo, de alma, de historia, de todo lo que importa, y nadie osó contradecirla. La plantación comenzó a florecer de nuevo, con sistemas nuevos, irrigación, equipos que jamás imaginó tener. Pero lo más hermoso era ver a Mateo seguir siendo ese mismo niño sencillo, bueno y lleno de luz, ahora con oportunidades que ella jamás podría haberle dado sola. Los meses siguientes fueron una mezcla de cosas buenas y un miedo silencioso, como si doña Mercedes esperara que todo se desmoronara en cualquier momento. Le costaba confiar en que el mundo, de repente, había decidido ser justo, pero poco a poco se permitió creer. El café de la plantación comenzó a tener más valor. Una cooperativa de la capital, vinculada a la familia de la madre biológica, empezó a comprar los granos directamente, valorando el modo artesanal de producción. Gente de fuera comenzó a aparecer en el pueblo, curiosa por la historia que circuló en pequeños noticieros y luego se volvió viral en redes. Algunos querían ver al niño del café, otros solo venían a felicitarla. Mercedes nunca gustó de la exposición, pero lo toleró por Mateo. Él, con una madurez impresionante, siempre dejaba claro que solo era un chico de la montaña, criado por una mujer fuerte, y que todo lo que era se lo debía a ella. Cuando lo decía mirándola a los ojos, Mercedes se giraba rápido, fingiendo mirar la estufa, porque si no, las lágrimas caerían ahí mismo. La relación con sus hijos también cambió, aunque no tanto como esperaba. Volvieron a aparecer de vez en cuando, ahora incómodos, viendo la casa arreglada, los muebles nuevos, la plantación rindiendo más. Uno de ellos llegó a comentar que, ¿quién diría que ese niño abandonado traería tantas cosas buenas? Mercedes no respondió, solo lo miró fijo y dijo: trajo lo que ustedes dejaron atrás. Fue seco, pero cierto, y quizás fue la primera vez que habló sin miedo a herir. La verdad era que Mateo había llenado un espacio que ni sus hijos quisieron ocupar, y por más que eso doliera de una forma extraña, también era liberador. Mercedes entendió en ese momento que la familia no es solo sangre, es presencia, es afecto, es entrega, y eso ella y Mateo lo tenían de sobra. Eran un equipo, inseparables. Con el tiempo, la finca de doña Mercedes dejó de ser solo una plantación de café. Se convirtió en un referente en la comunidad. La gente del pueblo comenzó a pedirle consejos, a visitarla para aprender a cultivar de manera orgánica, a hablar con Mateo, que ahora encantaba a todos con su manera educada y curiosa. Mercedes se involucró más con los vecinos, fue a las fiestas de la iglesia, sonrió sin vergüenza. A veces, hasta ella misma se extrañaba. ¿Cómo podía sentirse tan viva? Después de tanto tiempo sintiendo que ya estaba al final del camino, era como si la vida hubiera dado un giro silencioso, sin pedir permiso. Ahora despertaba con ganas, hacía planes, soñaba con transformar ese pedazo de tierra en algo más grande,
que ayudara a otras mujeres como ella, viudas, solitarias, olvidadas. Y todo había comenzado con aquel llanto bajito entre los cafetos, un llanto que se convirtió en risa, en abrazo, en hogar. Mateo, por su parte, parecía haber nacido para eso. Crecía como quien sabe que tiene una misión. Le gustaba aprender, preguntaba todo, leía los libros que Lupita le prestaba y ayudaba a sus compañeros de escuela con las matemáticas. Era el tipo de niño del que todos decían, «Este llegará lejos». Pero aunque el mundo se abría ante él, nunca se alejaba de Mercedes. Cuando alguien le preguntaba si quería ir a la ciudad, estudiar fuera, vivir con su familia biológica, solo respondía, «Quizás algún día, pero ahora mi lugar es aquí». Y eso bastaba para ella. Mercedes nunca le exigió nada, nunca lo retuvo, pero en el fondo guardaba un miedo solo para sí, el miedo de que un día él se fuera, como los demás, que un día la vida lo llamara lejos, pero por ahora él estaba allí, y eso era todo lo que necesitaba para seguir en pie. El tiempo pasó más rápido de lo que Mercedes esperaba. De repente, ya habían pasado casi 5 años desde aquel día en que encontró al bebé envuelto en la manta azul. La plantación creció. Mateo se convirtió en un joven cada vez más consciente y lleno de amor por todo lo que lo rodeaba. Y ella, bueno, ya no era aquella mujer endurecida por la soledad. Era una mujer renacida, no por un milagro, sino por las decisiones que tomó. A veces se sentaba sola en el porche, mirando al niño estudiar con la luz de la cocina encendida, y lloraba en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que, por más que el mundo intentara quitarle todo, en ese momento tenía más de lo que jamás soñó, no en dinero ni en estatus, sino en amor, en sentido, en paz. En el cumpleaños número 15 de Mateo, la madre biológica finalmente visitó la finca. Fue un momento tenso al principio. Mercedes no sabía cómo reaccionaría, pero cuando la mujer llegó, sola, sin guardaespaldas ni poses, con los ojos húmedos y el corazón abierto, algo se quebró dentro de ambas. Se miraron por unos segundos sin hablar, luego se abrazaron, largo, apretado, doloroso. Ninguna dijo, perdón, ninguna dijo, gracias. No hacía. Mateo observaba todo desde lejos, con una sonrisa tranquila. Él entendía que ese momento era más grande que él. Era el pasado reconciliándose con el presente. Y allí, las 3 vidas que habían sido rasgadas por circunstancias distintas, se cosieron con un hilo nuevo, firme, que seguiría para siempre. Ese día, después de la fiesta sencilla con música en vivo y pastel hecho en la leña, Mercedes fue al cuarto de Mateo y encontró un dibujo que había dejado en su cuaderno. Era una casita en medio del café. Una mujer de pelo recogido, con vestido holgado, tomando la mano de un niño. Y en lo alto de la hoja había escrito, «Aquí es donde fui salvado. Aquí es donde pertenezco». No pudo aguantar. Lloró como no lo hacía desde el funeral de su esposo. Pero esta vez no era duelo, era liberación. Entendió que nunca más estaría sola, que todo lo vivido, las pérdidas, los años de silencio, el juicio de sus hijos, las noches difíciles, la habían llevado hasta allí. Aquel pequeño milagre de ojos brillantes y corazón gigante le había devuelto las ganas de vivir. La historia de doña Mercedes comenzó a contarse en escuelas, ferias agrícolas, charlas comunitarias. Se volvió ejemplo de valentía, de amor sin etiquetas, de maternidad construida en la lucha y la presencia. Pero para ella, nada de eso importaba tanto. Lo que realmente importaba era sentarse cada tarde en la silla de madera del porche, tomar un café recién pasado y ver a Mateo, ahora casi un hombre, cuidando la tierra que los unió. A veces aún se preguntaba qué habría pasado si hubiera decidido avisar a las autoridades aquella mañana de neblina. Y la respuesta siempre llegaba en forma de sonrisa. Habría sobrevivido, pero no habría vivido. Hoy, Mercedes ya no teme al futuro. Sabe que el tiempo se lleva muchas cosas, pero también trae lo que necesitas, cuando menos lo esperas. El niño de la manta azul se convirtió en la razón de su fuerza, el símbolo de un nuevo comienzo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y
Aunque la vida aún tenga sus días difíciles, la sequía que de vez en cuando castiga, la nostalgia que aprieta, el cuerpo que ya no aguanta como antes, ella sabe, con todas las certezas que guarda en el pecho, que en ese rincón de montaña, entre los cafetos, encontró más que un hijo, encontró redención, y eso nadie más se lo quitará.